Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Me invitaron la dirección del Zunca a que dé un saludo en nombre de la central. Supongo porque soy el más viejo, no por la capacidad ni los organismos de dirección, porque quizás sea en este momento el decano de la actual dirección. Pensé venir y decir y alabar todas las conquistas que ustedes han tenido, las cosas que han logrado, lo brillante de las últimas conquistas, sobre todo en salud y seguridad laboral. Dije, no, prefiero contarles un poco cuál ha sido mi historia con el Zunca. Llevo más de 40 años en el movimiento sindical y quiero contarles algunos ejemplos, algunas experiencias de todas las cosas buenas y también algunas que sufrí. Yo tengo el primer contacto con el Zunca en la lucha por la educación en el Liceo Rodó, era el año 72 del siglo pasado, fíjese que hace unos cuantos años. Nos estaban atacando las bandas fascistas una tarde, nos rompieron todos los vidrios del liceo. Desesperados compañeros llamaban por teléfono a diestra y siniestra a ver que nos vinieran a ayudar. Y a los 15, 20 minutos, media hora, cae una patota, Zunca, Zunca, Zunca. Y ahí cambió todo. Nosotros estábamos metidos abajo de las sillas, de los pupitres, y ahí seguimos con todo y decíamos, vengan ahora, porque acá está el Zunca. Y ese fue mi primer contacto, mi primera experiencia con el Zunca. Después nos ayudaron enormemente en la solidaridad y en la lucha contra la educación, contra la intervención de la educación. Pero también lo sufríamos, para ser sinceros. En aquella época, producto de la edad, luchábamos mucho, pero también bailábamos mucho. Y las compañeras y los compañeros de mi generación, cada baile nos aprontábamos para conseguir novia o novio. Era una cosa vital de la vida. Y en aquel momento llegaba la barra del Zunca. Las compañeras aplaudían y nosotros todo lo que nos habíamos preparado en la semana para conseguir una novia, nos frustrábamos porque ya va el Zunca, Zunca, y entonces también lo sufríamos. Toda esa solidaridad también se daba en esas circunstancias. Pero otra vez después vino, como decía, la huelga general, vino el fascismo. A mí me tocó caer preso, una banda de jóvenes, yo era menor de edad. Tuvimos lo que era la brutalidad de la tortura, en aquellos momentos tremendamente difíciles, y sobre todo los plantones interminables que nos comíamos. Yo iba a cumplir 17 años. Y se me acercó 2 veces un negro medio encorvado, flacucho, muy débil, y para darme ánimo me cantaba la canción Volver a los 17. No sé si ustedes lo conocen, capaz que los más viejos sí. Es una hermosa canción de Violeta Parra. Y a mí en esa circunstancia lograba que a mí me diera esa fuerza necesaria e imprescindible para aguantar esos tormentos. Y ese negro encorvado fue el Cuervo Tavares, que fue dirigente del Zunca a la salida de la dictadura. Y esa fue una experiencia que a mí me marcó para siempre. Después vino el Pro-Zunca, vino cuando ustedes estaban en la calle Daniel Muñoz, capaz que los más viejos, capaz que los jóvenes no se acuerdan, pero los viejos sí, que estaban compartiendo un local con la gente del transporte. Y me acuerdo que en esa circunstancia conocí a su secretario general, porque yo estaba en el comercio, a Manuel Barrios, y tengo una relación muy estrecha, un compañero muy capaz, muy potente, pero también lo sufrí, era muy enamoradizo. Y víamos los bailes que hacíamos en Fuesi porque éramos muy jóvenes y queríamos luchar, pero también vivir la vida y disfrutar. Veníamos de la dictadura. Y el negro era terrible, caía con una banda del Zunca, traía con una guitarra, me acuerdo,
Y ese Zunca Zunca se transformaban en canciones melódicas, románticas. Y a nosotros, los varones, nos dejaba con la ñata contra el vidrio, como nos pasó muchas veces. Pero ahí alguna vez le ganamos algunas cosas al fútbol, por ejemplo, porque éramos más jóvenes o más livianos, y ahí nos desquitábamos con algún partido de fútbol. Después vino la salida, el comienzo de los consejos de salario. Yo me acuerdo que estaba en una época que nadie entendía nada, éramos todos muy jóvenes. Estoy hablando del año 85, del siglo pasado. Y éramos una barra enorme de dirigentes sindicales jóvenes de distintos sindicatos del país, de la industria, el comercio, etcétera. No entendíamos nada, no teníamos la menor idea que era un consejo de salario, qué había que hacer, cómo enfrentar una patronal. Y en ese tumulto de gente que había en Dinatra, lleno de Dinatra, había siempre en la punta un canario grandote, inmenso, grande, de voz gruesa, que con una parsimonia enorme nos daba clase de qué hacíamos, de qué teníamos que hacer ahí adentro, de cómo teníamos que comportarnos, de qué cosas teníamos que plantear. Y fue mi primera persona que me ayudó a entender lo que era la negociación colectiva y los consejos salarios. Y ese fue el Canario Torres, en una esquina del sindicato. Entonces, como ven, la experiencia desde afuera, lo que son ustedes de adentro, es muy importante. Después me tocó conocer, en épocas muy difíciles, en el medio de la huelga general que ustedes tenían, al compañero Jorge Mesa, que me hice muy amigo y a lo cual soy muy amigo, que si hoy tenemos una ley de negociación colectiva, entre otros, se lo merece y obedece al papel protagónico que jugó Jorge Mesa en esa instancia, cuando se aprobaron las leyes efectivamente importantes que hoy tenemos. Después conocí al Boca Andrade. Como dice mi hijo, un diferente, un clase A, uno que puede ir a jugar en las grandes ligas, o también, como dice mi hijo, no tiene el techo. Y conocí ahí, debatí muchas veces con el Oscar, y esa proyección enorme que tiene. Pero también comprendí que también es humano, y por lo tanto no es perfecto. Es un hincha rabioso nacional en forma increíble en este sindicato de la construcción. Pero incluso me generó más problemas, porque empecé a comprender algunas cosas que no las entiendo. Jorge Mesa, el que recién aplaudíamos y decíamos todo lo que hizo, es un enfermo de Nacional. Y si me doy media vuelta y me choco en los consejos salarios con Forlay y otro dirigente del Zunca, otro enfermo de Nacional. Entonces, yo empecé y me hago esa pregunta. Yo no sé si no habrá que hacer una especie de tesis en la discusión del Congreso a ver por qué sucede en el Zunca esto. Pero me terminó quebrando de Iberio. Lo primero que le pregunto cuando lo empezamos a conocer, che, Iberio, ¿de qué cuadro sos hincha? De Sudamérica, me dice. No, me quebró. Un cuadro que no existe. A Sudamérica se le conoce por los bailes de la Yaza, donde íbamos a bailar al Suda. Pero Iberio es hincha de Sudamérica. Digo estas cosas que tenemos, que hacen también a la vida de las organizaciones sindicales y de la lucha. La lucha no solo es pelear y pelear, también es vivir la vida, porque la vida es una sola. Yo, para terminar, porque no quiero robar tiempo, ustedes tienen que estudiar muchas cosas, muchas tesis. Le voy a hacer, capaz me atrevo en forma muy atrevida a dar 3 consejos.
El primero, ustedes podrán ser los más grandes, podrán hacer muchas cosas, podrán ser muy capaces, pero ustedes son lo que son por la unidad. El Zunca, si no hay unidad, no existe, compañeros. Podrá haber elecciones, podrá haber corrientes diferentes, pero todos somos Zunca. El día que dejemos de ser Zunca, o imagínense otra cosa peor, que mañana nos levantemos y existan, no un Zunca, existan 2 o 3 Zunca. Imagínense un día. ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría con los fondos que tienen, con los trabajos, las leyes? Si hubiera que discutir con 3 Zunca, las patronales aplaudirían. ¿Podría haber una sola central sindical si los gremios más grandes se dividen? ¿Podrá resistir el PICNT si mañana hay 2 o 3 Zunca, 2 o 3 AEBU, etcétera? No, compañeros. La unidad de la clase obrera y de los trabajadores se cimienta en los sindicatos. Y los sindicatos, los enemigos no están adentro, los enemigos están afuera. Acá tenemos que ser unidos. Entonces ustedes váyanos por los procesos que vayan. Discutan todo lo que tengan que discutir. Debatan todo lo que tengan que debatir. Pero no pongan arriba de la mesa ninguna discusión que afecte la unidad de los trabajadores. En segundo lugar, mi segundo consejo, sigan siendo muy solidarios. La solidaridad es algo fundamental. Al grande no lo medimos por lo que tiene, lo medimos por lo que da. El movimiento sindical uruguayo no es el Zunca, tiene asimetrías. Hay sindicatos muy fuertes y hay sindicatos muy débiles. Hay necesidad de que los grandes sindicatos apoyen y sigan dando solidaridad. Que no me llore el Iberio cuando va a la central y que le pide un peso más para un camión, porque la central necesita un camión y si Iberio quiere gastar la plata y no ayudarnos mucho. Entonces la solidaridad, compañeros, esa que brindan todos los días ustedes, la que están permanentemente haciendo, tienen que redoblarlo. Es decir, no hay ningún programa, ninguna propuesta, ninguna tesis que ustedes desarrollen que no tenga el sentido de la solidaridad. Y el último consejo. La vida ha cambiado y la mujer ha conseguido espacios vitales y tendrá que seguir. Estamos frente al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y yo estaba sentado recién ahí abajo y miraba el estrado y miraba el comité ejecutivo del CINCA. Y veo a Laura sentada en el medio de todos los varones que están en la vuelta. Sé que van a elecciones. Yo quisiera que hubieran muchas Lauras a partir del mes que viene, cuando ustedes vayan a elecciones, que estén sentadas en esta mesa. Entonces, compañeros, quiero terminar. Capaz que no fui muy ortodoxo, ni muy dando grandes lineamientos. Eso están ustedes y están las distintas comisiones que van a funcionar. Yo simplemente digo, viva el Zunca, viva el PICNT y vivan los trabajadores uruguayos.